desarrollo de un pueblo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. El cuarto punto del orden del día es la convalidación del Decreto Ley 2/2025 de 19 de mayo de simplificación en materia de urbanismo para la agilización de la aprobación del planeamiento y su ejecución para el impulso a la promoción de vivienda y otras medidas urgentes en materia de energía y función pública. En primer lugar, tiene la palabra por la Junta de Extremadura para exponer las razones que han motivado la aprobación del Decreto Ley el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, don Manuel Martín Castizo, por tiempo de 15 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, es para mí un placer comparecer una vez más ante la Cámara y esta vez hacerlo para explicar una serie de medidas que vienen a dar soluciones para mermar la escasez de vivienda o la dificultad para su acceso en amplios sectores de la población extremeña. De ahí que desde el Ejecutivo hayamos aprobado el Decreto Ley 2/2025 relativo a la simplificación en materia de urbanismo, con el objetivo de agilizar la aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, impulsar la promoción de vivienda y adoptar otras medidas urgentes en los ámbitos de la energía y la función pública, y que hoy viene a esta Cámara para su convalidación por los distintos grupos parlamentarios. Las circunstancias actuales exigen una respuesta decidida por parte de este Gobierno para afrontar la situación excepcional en el acceso a la vivienda. Además, a partir del 25 de junio se impondrían limitaciones a la modificación de la mayoría de los instrumentos de planeamiento urbanístico vigentes en Extremadura, lo que hace necesaria una primera reforma normativa orientada a la simplificación y agilización de los trámites urbanísticos. Señorías, desarrollo urbanístico necesario no solo en los grandes núcleos urbanos de nuestra región, sino más aún si cabe en el medio rural, donde en muchas ocasiones hay una insuficiente oferta de vivienda disponible en las condiciones adecuadas. Nuestro objetivo desde la Junta de Extremadura es facilitar el ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, como manda la Constitución, y por eso debemos regular la utilización del suelo de forma que los operadores económicos y las administraciones públicas puedan poner viviendas protegidas en el mercado para atender las necesidades de viviendas de la población menos favorecida. Este decreto ley, señorías, y muchos de ustedes son o han sido alcaldes de pequeños municipios, nace con el objetivo de posibilitar y agilizar la aprobación de los planes urbanísticos de los municipios y de sus modificaciones, por lo que entenderán la gran ayuda que puede ser la norma de la que hoy hablamos. Y, señorías, este decreto ley no solo viene a la Cámara con el respaldo de los ayuntamientos del mismo color político del Gobierno regional, ya que han sido multitud de alcaldes y concejales de distintas fuerzas políticas los que nos han manifestado el acierto y la necesidad de dicha norma. Elimina la prohibición legal a más de 260 municipios con planes generales no adaptados a la LOTUS o con proyectos de delimitación de suelo urbano, con el fin de que puedan realizar modificaciones de su planeamiento urbanístico, evitando que cualquier posible iniciativa de promoción de vivienda pudiera truncarse. Asimismo, amplía a esos más de 260 municipios los servicios de la Comisión de Coordinación Intersectorial de la Junta de Extremadura, herramienta de apoyo a los ayuntamientos, ganando en agilización y permitiéndoles que puedan realizar las tramitaciones de los informes sectoriales mediante dicha comisión de coordinación. También quiero destacar la simplificación de la aprobación del planeamiento municipal, reduciendo el plazo de información pública de tramitación para modificar planes generales municipales de 45 días
a un mes cuando no se precise evaluación ambiental ordinaria, así como reducir de 3 a 2 los acuerdos plenarios municipales necesarios para la aprobación de las modificaciones de ordenación detallada. Señorías, quiero decirles que ya se han beneficiado algunos ayuntamientos de las medidas de agilización. Así, se han beneficiado en la tramitación de modificaciones en la última Quotex de mayo. Y algunos también nos han comentado que ya han aplicado en sus trámites las medidas de este decreto ley. Miren, en su momento, esta primera reforma de la normativa urbanística, que recoge modificaciones puntuales que se pretenden de la LOTUS, se incorporó en el anteproyecto de Ley de Cohesión e Igualdad Territorial de Extremadura, puesto que por razones de contenido había conexión material y por criterios de oportunidad en su tramitación y eficacia administrativa, por lo que era perfectamente encuadrable dentro del periodo de sugerencias y exposición pública. Ahora se ha recogido, me refiero a las medidas de reforma urbanística en materia de vivienda, en este decreto ley, como un instrumento normativo de tramitación más ágil que permitirá actuar con rapidez y eficacia frente a la necesidad social urgente de la vivienda. Y miren, sobre la tramitación del procedimiento seguido para la aprobación de este decreto ley, cuenta con todos los informes y trámites preceptivos establecidos en la normativa y en la jurisprudencia de aplicación. Por tanto, en la tramitación del anteproyecto de Ley de Cohesión hubo ya previamente un proceso participativo, un trámite de exposición pública, una encuesta participativa y jornadas de urbanismo, donde se anunciaron ya estas medidas. También ha sido objeto recientemente de un periodo de audiencia e información pública. Señorías, paso ahora a destacar algunas de las medidas que recoge este decreto ley y que hoy quiero poner en valor, como la sustitución de las licencias urbanísticas de primera ocupación por declaraciones responsables. Esto lo hacemos en el marco de la simplificación administrativa para facilitar la inmediata utilización de los inmuebles construidos. El régimen de declaración responsable ya está implantado en Extremadura. Ahora se amplía el objeto con la primera utilización o ocupación. La legislación estatal reconoce la posibilidad de que la primera ocupación o utilización de las edificaciones pueda estar sujeta a un régimen de comunicación previa o declaración responsable. Y de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 4/2022 de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, la Administración Pública Autonómica potenciará la utilización de declaraciones responsables o comunicaciones en sus relaciones con la ciudadanía. Medida que ya está implantada en otras comunidades autónomas. Y déjenme decirles que mantiene la seguridad jurídica, pasando únicamente el control de la Administración de realizarse a priori a posteriori y existiendo ya una previa fiscalización con la licencia urbanística de obras. También quiero destacar, en aras de conseguir una mayor agilidad en la tramitación de algunos expedientes municipales, la puesta en marcha en nuestra región de las denominadas entidades de certificación urbanística. El fin de estas entidades es el de prestar asistencia a los ayuntamientos en la tramitación de licencias urbanísticas, poniendo a disposición de las administraciones locales un mecanismo de apoyo externo, de adscripción voluntaria por los municipios, respeto a la autonomía local, tratando de evitar que las tramitaciones municipales en este campo acumulen notables retrasos. Y esto supondrá la reducción de plazos para los solicitantes y alivio de sobrecarga de trabajo para los servicios municipales. En todo momento, el Ayuntamiento mantendrá sus funciones de control urbanístico que no se ven limitadas y en ningún caso se excluye la función de verificación, inspección y control propia de los servicios técnicos municipales. Además, señorías, ya hay comunidades autónomas que así lo regulan, como en Andalucía, Galicia, Castilla y León, Madrid, Valencia o Cataluña. Cabe indicar que las entidades de certificación urbanística ya están reguladas con carácter general por la Administración autonómica
en esa Ley 4/2022 de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, aprobada en la anterior legislatura, en su capítulo 5 trata las entidades colaboradoras de certificación. También se hace referencia a ellas en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible, en la LOTUS, concretamente en la regulación del régimen de licencias, donde se establece que éstas pueden ser otorgadas o por algún organismo oficial colegiado o de acreditación técnica. Señorías, quiero también destacar las medidas directas para el incremento en la oferta de suelo para la promoción de viviendas. En primer lugar, la regulación de la posibilidad de cesión directa de suelos de ayuntamientos a otras administraciones públicas o entidades dependientes. Con la modificación legal que se propone, se pretende ampliar las facultades de disposición de los bienes y recursos que integran de los ayuntamientos, ya que actualmente hay limitaciones en la cesión de bienes patrimoniales de titularidad municipal a entidades públicas de otras administraciones. Y, en segundo lugar, se establece la posibilidad de destinar los suelos de uso dotacional o terciario vacantes a la construcción de viviendas protegidas. En resumen, como novedades introducidas en el Decreto Ley, se posibilita a los ayuntamientos, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico municipal, la implantación de vivienda dotacional pública como parte del sistema de infraestructuras básicas y servicios en terrenos calificados para uso dotacional público o en edificios destinados a equipamiento público. Esta medida se complementa con otra que también busca poner suelo a disposición del mercado para la construcción de viviendas. En este caso, se posibilita plantear la vivienda protegida en los usos terciarios previstos en el planeamiento. Y, por último, destacar que también se podrá destinar a uso de vivienda los locales o elementos privativos de uso terciario comprendidos en edificios de vivienda colectiva, algo que, como saben, depende de la regulación de cada municipio y que ahora se permite para toda la región sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico municipal. Señorías, como han podido ver, este Decreto Ley modifica determinados artículos de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, de la Ley 2/2018 y el Decreto 128/2018, que regula la Comisión de Coordinación Intersectorial, y tiene como finalidad agilizar las tramitaciones urbanísticas para facilitar la promoción de vivienda protegida, porque no podemos seguir aceptando que el urbanismo sea un freno al crecimiento y al desarrollo de nuestros municipios. Además de las medidas específicamente urbanísticas, este Decreto Ley también incorpora otras actuaciones urgentes y necesarias en sectores clave que requieren una respuesta inmediata por parte del Gobierno regional. En primer lugar, se adoptan disposiciones orientadas a fomentar la instalación de energías renovables. Para que Extremadura pueda consolidarse como una región líder en producción de energía limpia, es imprescindible contar con una red de transporte y distribución eficaz, moderna y adaptada a nuestras necesidades. Con este fin, el decreto contempla medidas concretas como la prohibición de ubicar apoyo de líneas eléctricas aéreas en las proximidades de caminos rurales, protegiendo tanto el entorno como el uso agrícola y ganadero del territorio. Y, en segundo lugar, y en el marco de una coyuntura administrativa compleja, se incluyen medidas puntuales en materia de función pública. Entre ellas, la ampliación del plazo máximo de duración de los nombramientos de funcionarios interinos para ejecutar programas temporales. Este plazo podrá extenderse hasta un año adicional, permitiendo así garantizar la continuidad de proyectos esenciales para la ciudadanía. Igualmente, se elimina la suspensión del derecho de los funcionarios interinos a permisos por asuntos propios y de formación, con el fin, todo ello, de asegurar la estabilidad operativa de los servicios públicos durante este periodo. Con todas estas reformas, el Gobierno de Extremadura lo que pretende es avanzar en su compromiso de facilitar el acceso a una vivienda digna, activando el mercado de vivienda protegida y eliminando obstáculos administrativos innecesarios. En definitiva, señorías, lo que pretendemos es favorecer en Extremadura que la ciudadanía pueda disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por eso promovemos las condiciones necesarias
y establecemos las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general. Así lo dicta nuestra Carta Magna y con ese espíritu nace esta norma, de la que hoy este Gobierno espera su convalidación por parte de todas sus señorías. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno de fijación de posiciones para los grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, yo debo empezar diciendo que esta es la primera ocasión, antes de ver este decreto de ley, ha sido la primera ocasión en la que nos han citado ustedes en la consejería como grupo parlamentario para explicarnos el contenido del decreto de ley y cuáles eran sus implicaciones y las cuestiones que ustedes consideraban que beneficiaban. Y yo creo que eso es una buena práctica que, por desgracia, no se ha producido, como ya digo, a lo largo de la legislatura hasta esta ocasión. Lo segundo que tengo que decir, y eso me parece un acierto y creo que hay que reconocerlo. Lo segundo es que tenemos que decir es que tenemos la sensación de que no respetan ustedes su propio trabajo. Y digo que no respetan ustedes sus propios trabajos porque este decreto ley trae materias que no son las propias del contenido fundamental del decreto ley. Es decir, han incluido ustedes unas cuestiones relacionadas con la extensión de las líneas de alta tensión en Extremadura que merecerían su debate aparte. Y, especialmente, han incluido ustedes una modificación de la Ley de la Función Pública que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras interinas que también merecía que se le tratara aparte. Y digo que esto afecta a su propio trabajo, porque condiciona nuestro voto respecto a cuestiones a las que deberíamos votar de otra manera. Pero al meterlas todas en el mismo saco, nos obligan a votar de una manera que no nos gustaría en algunos aspectos. Y quiero decir, sobre todo por respetar a los trabajadores y trabajadoras interinos, que están trabajando en la Junta con programas que vienen con financiación de fondos europeos y que ven cómo se agotan esos fondos, se agotan esos plazos y, sin embargo, la actual Junta de Extremadura no ha implementado un mecanismo para prorrogar esos contratos y para que puedan seguir realizando sus labores que son muy importantes, porque salvan muchas cuestiones que de otra manera no saldrían adelante, que están beneficiando a la propia gestión de la Junta de Extremadura, que están atendiendo una serie de necesidades y que, en este caso, la tramitación que ustedes plantean no es beneficiosa. Es más, les planteamos, les pedimos, les sugerimos que hagan ustedes una modificación de la Ley de la Función Pública, que se traiga aquí por vía rápida y en lectura única. Y si no lo hacen ustedes, pues lo plantearemos nosotros como grupo parlamentario, pero hay que buscar una solución para la situación que tienen ahora mismo estos trabajadores y trabajadoras. Y respecto al contenido del decreto de ley de simplificación urbanística, el objetivo principal es eliminar la prohibición que, a partir de que los municipios puedan realizar modificaciones de su planteamiento urbanístico en aquellos municipios que tenían
la planificación anterior a la Lesotex y después a la Lotus. En este punto, la pregunta es ¿por qué no han sido suficientes 6 años para que todos esos municipios hicieran modificaciones pertinentes que establecía la Lotus? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que lo que planteaba la ley en la práctica no haya sido posible llevarlo a término? Y la respuesta a eso es la que nos tiene que dar las claves de qué modificaciones hay que hacer. Ustedes plantean algunas, pero igual que ustedes plantean algunas, puede que haya otros colectivos, incluso otros municipios, que planteen otras. Al elegir la tramitación por decreto ley, pues tampoco podemos hacer ninguna aportación como grupo parlamentario, ni podemos traer aquí a otros colectivos para que expliquen, digo colectivos y digo grupos empresariales, por ejemplo, representantes empresariales o propias empresas que pudieran venir aquí a la Cámara y hablar de cómo lo ven ellos. Ustedes han optado por un decreto ley y el decreto ley, además, nos meten de todo y tenemos que decidir si sí o si no. Son lentejas. Y creo que es un error, porque ustedes están apuntando hacia una cuestión estructural, en la que podemos estar de acuerdo en algunas cosas, fíjese. Yo creo que sí que hay margen para cierta simplificación de trámites. Yo creo que ahí hay margen, pero hay otras cuestiones en las que no podemos estar de acuerdo. Y nos vemos obligados a no poder hacer enmiendas, porque el trámite que han elegido es o todo o nada. Y creo que es un error, porque este decreto ley que plantea cuestiones estructurales a largo plazo no va a responder a las necesidades inmediatas que tiene la región respecto a la vivienda. Usted en su intervención ha dicho, vamos a plantear este decreto ley, la idea de este decreto ley es conseguir más viviendas, especialmente en el medio rural. Y lo he dicho muchas veces, hay más de 140.000 viviendas abandonadas en Extremadura. Digo abandonadas, porque no tienen prácticamente ni luz ni agua, son las que aparecen en el Instituto Nacional de Estadística. Y de esas viviendas abandonadas, la inmensa mayoría están en el medio rural, están en los pueblos. Lo más rápido para que haya viviendas en los pueblos es conseguir que esas viviendas salgan al mercado. Y habrá una casuística muy grande, habrá quien la tenga cerrada porque está viviendo en Barcelona, habrá quien la tenga semiabandonada y se pueda remodelar, se pueda arreglar. Habrá algunas en las que incluso la propia Junta podría entrar a adquirirlo con unas condiciones para ponerlas en alquiler durante mucho tiempo y hacer que de esa manera sea rentable a largo plazo. Hay muchas fórmulas, pero este decreto ley no es la respuesta para conseguir sacar todas esas viviendas abandonadas que hay en los pueblos al mercado, que es lo que necesitamos ahora mismo. Y lo necesitamos porque el precio de la vivienda no para de subir, ni el de venta, el de compra, ni el alquiler. Y al mismo tiempo, aunque se han mejorado las condiciones salariales de la mayoría de la población, seguimos teniendo el contrato mediano de los jóvenes está alrededor de los 1.000 euros, mientras que los precios de las viviendas del alquiler está alrededor de los 500 y pico euros. O sea, es inviable para los jóvenes alquilarse una vivienda. Y es que lo más grave todavía es que los precios de las habitaciones también se han disparado. Con lo cual, este decreto que se plantea de una manera urgente, este decreto ley que se plantea de una manera urgente, no responde a esas necesidades que nosotros detectamos y que creo que detectan todos los extremeños y extremeñas que tienen que tener acceso a la vivienda y no lo consiguen. Y, sin embargo, nos hurta el debate estructural de fondo, que ya digo que habrá cuestiones en las que no nos pongamos de acuerdo, pero habrá otras en las que sí. Y creo que por eso es un error tanto el planteamiento que hacen de fondo en cuanto a la tramitación como pensar que esto responde a las necesidades que tiene ahora mismo y que son necesidades, esas sí que son urgentes, de una gran parte de la población, especialmente joven, en Extremadura. Que no son solo los jóvenes, que también hay familias que lo están pasando mal porque tienen unos alquileres que no paran de subir.
Hasta tal punto es así que ustedes tampoco están abordando otra serie de cuestiones que son importantes. Por ejemplo, el tema de que haya una moratoria sobre las viviendas turísticas en la ciudad de Cáceres, que hemos planteado en el grupo municipal allí, y ustedes no quieren tratar. O el tema de que podamos declarar zonas tensionadas, que hemos traído una propuesta de ley y que nos han vetado que ni siquiera se pueda hablar. Pero la cosa es tan grave que incluso, hablo de la ciudad de Cáceres, salió una noticia hace poco, el Círculo Empresarial Cacereño y el Ayuntamiento estudiarán incentivar a los propietarios para salvar el problema de la vivienda. Y ellos han detectado 2.000 viviendas vacías en Cáceres capital. No somos solo los rojos de izquierda, el Círculo Empresarial Cacereño y el Ayuntamiento que gobierna el propio PP. Es decir, hay una necesidad evidente y hay medidas mucho más urgentes que estas que ustedes traen aquí en el decreto ley. Creo que deberían ratificar, no sé si saldrá aprobado o no. Yo creo que este decreto ley se merece que se debata como proyecto de ley y que tengamos un debate mucho más amplio. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Macías. Turno del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Gordillo Moreno. Muchas gracias, señora presidenta. La vivienda, efectivamente, señorías, es un derecho constitucional, un derecho fundamental. Deberían tener todos los españoles derecho a una vivienda digna y asequible. Pero el Gobierno del señor Sánchez ha desprovisto de este derecho a la mayoría de los españoles. Ha privado a los españoles del derecho que tienen a constituir una familia, a emprender un proyecto de vida con lo más básico, un techo donde cobijarse. Y el punto de inflexión fue la ley de vivienda, una ley de vivienda que el señor Sánchez, como pago al Gobierno, a sus socios extremistas, puso en funcionamiento. Se le advirtió. Y esta ley de vivienda lo que ha hecho ha sido retraer la oferta en toda España, también en Extremadura, hasta el punto de que hoy en día acceder a una vivienda en alquiler sea poco menos que pasar una oposición. Y no digo nada en compra porque no se construye ni una, o muy pocas, para ser precisos. Y hoy comparecemos para debatir sobre el Decreto Ley 2/2025 que presenta la Junta de Extremadura. Y a nuestro juicio se trata de un decreto de urgencia, un decreto ómnibus. Ustedes criticaban al señor Sánchez los decretos ómnibus, hecho para varios fines, desde urbanismo hasta la función pública, pasando por la ley agraria, y que contiene ciertamente, señor consejero, aspectos positivos, pero claramente insuficientes para lo que Extremadura necesita. Y además, es un decreto que se ha hecho sin diálogo. Es el diálogo el que invocaba la señora presidenta en su respuesta a mi pregunta, porque ustedes se han acostumbrado a eso. Ya cometieron esa equivocación con el decreto de medidas económicas. Promulgan el decreto y luego lo negocian. No, hay que negociar antes, perfeccionarlo, hablarlo con los grupos de la oposición, que también tenemos algo que decir, y no les digo nada cuando se está en un gobierno de minoría, como es el caso. Por lo tanto, ustedes traen aquí ya los decretos aprobados, pasados por Junta de Gobierno, y a la trágala, sí o no, y además mezclándolo, medidas de vivienda, pues insisto una vez más, unas cosas con otras. Y el origen de este decreto ley es claro. En la negociación de los presupuestos para 2025 planteamos una medida para vivienda concreta, razonada y viable, construir 1.000 viviendas de protección oficial. Y ustedes nos dijeron que no había dinero. Y ahora la señora Guardiola anuncia bombo y platillo 3.036 viviendas con un plan irreal y electoralista. El plan Habita Extremadura se llamaba. ¿Cuándo mintieron? ¿Cuando nos dijeron que no había dinero o cuando dijeron que pondrían en marcha el plan Habita Extremadura? ¿Con qué recursos? ¿Y quién iba a ejecutarla? Urbipexa, que no tiene músculo suficiente para eso, lo saben ustedes perfectamente. Esa empresa carece de músculo operativo para afrontar un reto de la envergadura de construir 3.036 viviendas.
claro, ¿y dónde se van a construir? Porque les recuerdo a ustedes que para eso hay que contar con el concurso de los gobiernos locales, que en gran mayoría en Extremadura están en manos del Partido Socialista. Y no sé yo si estarán por la labor o no. Yo creo que estarían más bien por boicotear la cesión de suelo. Pero esto es una opinión mía. Pero, en fin, ustedes hacen así un plan sin dialogarlo, sin negociarlo, sin dinero, sin personal o sin una empresa que lo haga y sin terreno. Pero, en fin, allá ustedes con lo que traen. También el decreto modifica la Lotus, ya se ha dicho aquí. El objetivo declarado es acelerar el planeamiento y la tramitación de licencias. ¿Suena bien? Bien, sí, pues suena bien, pero ¿está bien hecho? En absoluto. Primero, autorizan que municipios sin planteamiento urbanístico general se puedan declarar automáticamente suelos urbanizables. ¿Y qué pasa con la planificación local? ¿Se la saltan ustedes? ¿Dónde queda la autonomía municipal que tienen ustedes que respetar? ¿Van a forzar desde el Gobierno de Extremadura a los pequeños municipios a aceptar desarrollos que ni siquiera han pedido? Después introducen ustedes la declaración responsable como figura sustitutiva, señorías, de las licencias de primera ocupación. Y la declaración responsable puede ser útil, sí, en determinados casos, pero nunca puede convertirse en un cheque en blanco para ocupar viviendas sin control efectivo. El artículo 171.3, tal como queda redactado, autoriza a la Administración, señor consejero, a revocar esa ocupación incluso años después. Y esto es un ataque al principio de seguridad jurídica, señoría. A nuestro juicio, claro está. Y no solamente a nuestro juicio, sino también al del Tribunal Supremo, que ha señalado en su jurisprudencia que la declaración responsable no puede convertirse en una licencia encubierta. Establecen también que si un ayuntamiento no modifica en un año su ordenanza para regular este nuevo procedimiento que ustedes pretenden, la Junta impone una supletoria. Y si no se dota de medios, le dan paso a una entidad de certificación urbanística privada, elegida por el interesado, sin autoridad, sin fiscalización y sin responsabilidad institucional. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde queda el control público o la defensa del interés general? Y esto puede dar lugar a una indeseable privatización del urbanismo por la puerta de atrás. No sé si han reflexionado ustedes en esto. Y no nos oponemos, por supuesto, a la colaboración pública-privada, claro que no. Pero lo que aquí se plantea es la cesión encubierta de potestades públicas a empresas privadas con capacidad para emitir informes que equivalen a licencias, o puede dar lugar a ello. Y si esos informes son erróneos o perjudiciales, ¿quién va a responder? ¿El ayuntamiento? ¿La Junta? ¿Ustedes? ¿De manera supletoria? ¿La empresa misma? También se fija que estas entidades deberían tener un seguro de 1 millón de euros. ¿Vale? Muy bien. ¿Y si el daño es superior, qué sucede? ¿Qué protege al ciudadano en ese caso? Y esto no es simplificación. Esto puede dar lugar a una desregulación encubierta. Decimos sí agilizar, señorías, está claro, pero no a crear un sistema opaco o que suprima garantías para los extremeños. Y también han dejado ustedes fuera los núcleos urbanos secundarios, los llamados NUS. Mientras miles de familias viven en urbanizaciones en el extrarradio de nuestros municipios, que pagan IBI, pagan servicios, no pueden reformar sus viviendas, ni colocar placas solares, ni adaptar su hogar a las necesidades actuales, porque están fuera de la ordenación. Llevamos tiempo reclamando una solución para esto. Nosotros propondremos desde Vox una modificación del artículo 71 de la Lotus, que establezca un régimen específico para las NUS, permita licencias de salubridad, eficiencia energética, así más decisiones urbanísticas a los propietarios que no son promotores, sino vecinos. Y vamos con los efectos colaterales de este decreto, energía renovable o función pública. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que venir aquí? ¿Por qué tiene que regularse en este decreto? ¿Por qué no en un decreto específico para ello? Pues porque quieren ustedes meterlo todo en el mismo saco, a la trágala, sí o no. Y parece mentira que por lo menos al Grupo Vox no lo conozcan ustedes. Es que así no se trabaja con nosotros, así no se negocia con nosotros, en absoluto. Cada cosa en su sitio, no todo mezclado, no un totum revolutum. Por supuesto, nosotros estamos a favor de las renovables, esto les sorprenderá a algunos, muy a favor de las renovables, pero como una fuente de energía más, supletoria. Y ojalá que fuera la primera, pero sostenida por otras fuentes de energía también que hay que
hay que promover. Por ejemplo, la energía nuclear, y sé que el Gobierno de la Junta de Extremadura está a favor de la continuidad del Almaraz. El Partido Socialista depende de quién. Ustedes dicen aquí que sí y en Madrid votan que no. Aclárense ustedes, que no se aclararán. Ustedes no saben lo que hacen ya. Pero bueno, hay informes de la Abogacía General de la Junta que advierten de la inseguridad jurídica de la redacción respecto de la energía renovable y abren un camino peligroso, señorías. Su compañero de Gobierno del Partido Popular, el señor Moreno Bonilla, ya está expropiando terrenos de olivares en Jaén para poner placas solares. Y ese es un camino que nosotros no vamos a facilitar, desde luego. Las placas solares son beneficiosas y hay que ponerlas, pero permitiendo que haya puntos de evacuación ordenados, señoría, ordenados, y que no arrasen con los derechos de los agricultores. Hay que legislar esto con calma y con una ley específica. Y en cuanto a la función pública, todo nuestro apoyo a los interinos. Se introducen modificaciones para ampliar contratos interinos hasta 4 años, equiparar sus permisos y someter a evaluación médica a quienes prolonguen su actividad. Todo razonable, lo apoyamos. Pero, ¿por qué no se aprobó esta reforma hace meses, como propuso Vox? ¿Y por qué lo cuelan ahora en este decreto, en un decreto urbanístico? No lo entendemos. Así pues, señorías, Extremadura merece ser respetada. Este decreto a nosotros, y perdonen la definición, nos parece una chapuza legislativa. Lo dicen los juristas, lo dicen los alcaldes, lo dicen los funcionarios y lo dicen los extremeños, que ven que se legisla con prisas, sin garantías y sin transparencia. En Vox no aceptamos ni chantajes ni imposiciones. Ya nos conocen ustedes. Nosotros queremos lo mejor para Extremadura, por supuesto, no cabe la menor duda. Pero trágalas ninguna. Simplificar, sí, no de cualquier forma. Vivienda protegida, sí, pero con garantías. Y energías renovables sin avasallar al campo. Y sí a los interinos, por supuesto, pero con reformas serias y no con Señor Gordillo, prácticas finalizando. electoralistas. Señora presidenta, muchas gracias por la advertencia. Acabo de concluir mi intervención. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Gordillo. Turno del Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Rodríguez Enrique. Bien, gracias, presidenta, y buenos días, señorías. Señor consejero, en primer lugar, yo también quería agradecerle la visita que concertó usted con nosotros para presentarnos el decreto. Y también quería hacer una puntualización, porque usted acaba de decir que hoy venimos a convalidar el decreto y esto no es cierto. Hoy vienen a ver si consiguen convalidarlo, que hay un matiz importante. Yo creo que para eso está el legislativo, que muchas veces ustedes pues, lo están denostando en exceso. En cualquier caso, mire, yo, para serle claro, no va a contar con nosotros para aprobar esto porque carece de toda credibilidad y rigor. Y carece de una credibilidad y rigor que tampoco tiene usted, consejero, a pesar de que su primera intervención ha sido sosegada. Pero yo me refiero sobre todo a la última intervención que tuvo en este pleno, que fue digna de un alto cargo de su Gobierno como el que acaban de cesar. Y por no hablar tampoco de las llamadas que ha hecho algún alto cargo de su consejería a alcaldes socialistas para meterles miedo en el cuerpo con mentiras si votábamos en contra de este decreto. Porque, claro, yo aquí me pregunto, ¿esto es mafia o democracia? Si es que su gestión no es que sea pésima, consejero, es que es dañina. Es que está siendo dañina para las familias, para los jóvenes, para los profesionales y ahora está siendo dañina también para los ayuntamientos. Pero nosotros tenemos un profundo respeto por las instituciones y por eso voy a explicarle por qué este decreto no vale para nada. Mire, ustedes plantean una vuelta al urbanismo más salvaje de principios del siglo XX, pero además pretenden taparlo con dos cuestiones con las que estamos absolutamente de acuerdo. Insisto, como le acaban de decir las personas que acaban de intervenir, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Es decir, si solo hubieran planteado las reformas en materia de función pública o la reforma de la ley agraria, tendrían un apoyo por unanimidad, porque somos firmes defensores de las renovables y de todo el trabajo que se hizo la legislatura pasada por la implantación de proyectos industriales de los que ustedes, por cierto, se reían. Lo que yo no sé es qué pensarán, aunque el señor Gordillo parece que ahora ha cambiado un poco el discurso, no sé qué pensarán ellos porque estamos hablando del Plan de Energía y Clima extremeño y también estamos de la Agenda 2030. Van un poco regulares con sus socios. Pero bueno, vamos a lo mollado, porque es que yo creo que al final este decreto parece una tesis sobre Rodrigo Rato. Mire,
Es ese patrón de la especulación que aumentó la masa de suelo urbano pretendiendo que la gente creyese que el precio iba a bajar, cuando su objetivo era que subiese para que unos pocos se forrasen a manos llenas. Y es que además pretenden tapar esto con una supuesta disminución de plazos que es que no es tal, o al menos no es urgente. Mire, yo se lo voy a explicar con unas pinceladas sobre el decreto. La reducción del periodo de información pública a las modificaciones del planeamiento. Yo esto ya lo he dicho en comisión y parece que nadie me escuchó. Es que ustedes vuelven a demostrar que es que no se leen las cosas, que es que este planteamiento de una reducción de 45 a 30 días no se lo han estudiado bien porque viene recogido en el reglamento que desarrolla la Lotus, pero no a 30 días, sino a 20 días de facto. Es decir, ustedes están ampliando el plazo de 20 a 30 días, que es lo que tenemos ahora. Y esto pasa porque la soberbia ideológica es mala hasta para leer. Otra, la declaración responsable con la licencia de primera ocupación. Vamos a ver, ustedes son conscientes de las responsabilidades civiles y penales en las que se puede incurrir con esta cuestión. Pero ustedes saben lo que implica firmar una licencia de primera ocupación en barbecho. ¿Qué pasa si después de estar en uso del edificio se realiza la inspección y se encuentra que la declaración que se hizo fue irresponsable, no responsable, porque no se cumplen con los requisitos de la primera ocupación? ¿Quién se ocupa de desalojar a los residentes de esa vivienda? O peor, ¿qué pasa si hay un incumplimiento en materia de seguridad y aquello sale ardiendo y fallece gente? ¿De quién es la culpa? Pues esto es un marrón, con todas las letras, para los alcaldes y las alcaldesas que serán los responsables de desalojar y derribar todo aquello que no fuese tan responsable e incluso con gente dentro. Otra que me produce ternura, y se lo acaba de decir el señor Gordillo, las entidades de certificación urbanística, pero vamos a ver que es que me vuelven ustedes, que se lo ha dicho el señor Gordillo, que me vuelven a las privatizaciones. Es decir, una colaboración público-privada para decidir sobre el futuro de los suelos, vaciando de competencias a las oficinas de urbanismo actuales y a los técnicos municipales. ¿Pero de verdad quieren que nos creamos que los criterios de decisión van a ser más objetivos, como le acaba de decir el señor Gordillo, que no lo digo yo, si se dejan en manos de empresas privadas que si se hacen o que si lo hacen los organismos públicos? ¿Pero se acuerdan ustedes, por ejemplo, de Seseña o del Pocero? ¿De verdad ustedes sienten nostalgia de aquellas cosas? Vamos con otro episodio que yo creo que es el suyo, es el favorito, el de los pelotazos urbanísticos. Miren, ustedes quieren mantener los planes de limitación de suelo urbano para siempre. ¿Y por qué? Yo no sé si es que piensan que así es más fácil la recalificación de rústica. Hombre, yo creo que si quieren copiar la ley madrileña, pues háganlo bien, porque allí se cargaron los planes de delimitación de suelo urbano y sin el periodo de transición del que se ha dotado la Lotus. Pero yo lo que le quiero preguntar es si alguien en su consejería sabe que un plan de delimitación de suelo urbano no es un instrumento de ordenación, que se trata de una figura recogida en los reglamentos de 1978 para establecer un límite de suelo urbano, como su propio nombre indica, pero no para ordenar ninguna ampliación. ¿Ustedes saben los encajes de bolillo que hay que hacer con todas estas figuras obsoletas y que se están erradicando de toda la normativa urbanística de España? Que lo que hay que hacer, consejero, y créame, y se lo digo completamente convencido, es adaptar toda esa normativa a la Lotus, no mantenerlo sine die, que es lo que están pretendiendo. Vamos a por otra que esta también pues, me resulta curiosa. Cesión directa de suelo para hacer vivienda. Qué cosa, hombre. Pero si hacía falta esto para este decreto, ¿me puede usted explicar cómo pensaban hacer las 3.036 viviendas del Plan Habita Extremadura, que tenía como pilar fundamental y principal la cesión de suelos por parte de los ayuntamientos? Pero ¿cómo pensaban ustedes regular estas cesiones antes del decreto? Porque es que esto otro lo anunciaron mucho antes. Y es que yo creo que son ustedes la viva imagen de la política del anuncio. Otra más. El suelo dotacional para vivienda dotacional pública. Es que antes de este decreto ustedes decidieron vetar la ley de vivienda que les propusimos nosotros y en esa ley de vivienda ya se recogía esta cuestión. Que si ya le cuento que este tema queda claro en la ley estatal de vivienda que no quieren aplicar como buenos insumisos que son, pues lo mismo les cortocircuita algo, pero es que están ustedes pretendiendo inventar la pólvora con este tema. Y la última que me gusta mucho y se la han recordado los intervinientes anteriores, porque es tan Díaz Ayuso el tema, ¿no? Uso del suelo terciario para vivienda. Claro, es que así también consigo yo suelo para vivienda. Pero es que entonces no estamos cumpliendo, consejero, con un crecimiento ordenado de los municipios. No contamos con una serie de ratios, por ejemplo, de aparcamientos, colegios, centros de salud y demás cuestiones que van en función del volumen de la población. Y, oiga, es que yo creo que si quieren quitar ya los bajos comerciales de los edificios para hacer viviendas, pues bueno, ¿por qué no recogen en el decreto ya que esas viviendas puedan ser pisos turísticos ilegales y así ya pues cierran todo en su círculo, ¿verdad? Hay un apartado que tiene el decreto que yo lo llamo el apartado de eufemismos. Mire, dicen actuaciones disconformes, las llaman. Que mejor sería llamarlas
legalizaciones encubiertas de absolutamente todo y por la puerta de atrás, porque todo podría legalizarse a raíz de la entrega de esa declaración responsable de la que estábamos hablando antes y las compañías podrían dar ya la luz y el gas. Miren, el problema que hay es que ustedes deben entender que los instrumentos de ordenación son herramientas para hacer equilibrados los desarrollos de los municipios, sobre todo, para que haya una macla de uso. Pero si el planteamiento que tienen ustedes es reclasificar terrenos para hacer ciudades dormitorios sin estudiar el impacto que tienen esas modificaciones con el conjunto del municipio, eso solo tiene un nombre y se llama pelotazo urbanístico. Ustedes están muy perdidos, consejero. Están muy perdidos y les voy a explicar por qué. Primero, porque si los ayuntamientos se ven con la soga al cuello, como acaban de decir, porque se cumple el plazo para adecuar su normativa a la Lotus, la culpa la tienen ustedes porque llevan 2 años en el Gobierno y no han hecho absolutamente nada. Y segundo, yo creo que con esta cuestión se abre una serie de escenarios que nosotros vamos a dar respuesta, por supuesto, porque somos un partido de Gobierno y somos un partido responsable. Mire, si ustedes se pliegan a lo que les puedan exigir aquellos 5 señores, porque están pensando ya en los presupuestos de alguna manera, y consiguen convalidar el decreto, pues nosotros vamos a solicitar su tramitación como proyecto de ley para presentar enmiendas y abrir el melón para que sea participado por cuanta más gente mejor, porque lo que están planteando ustedes es una modificación de la Lotus con nocturnidad y alevosía, a pesar de ser una de las leyes más participadas de Extremadura. Pero es que en el caso de que no consigan convalidarlo, que la cosa no pinta bien, pues les avanzo que para solucionar su falta de acción en la materia presentaremos hoy mismo una propuesta de ley con un único artículo para aumentar este plazo de adaptación de normativa de la Lotus por 2 años más. Es decir, los municipios tendrán 2 años más para adaptar su normativa urbanística gracias a nuestra acción propositiva y sin verse chantajeados por el resto de su decreto. Y como esto tiene un coste y ustedes se agarran un clavo ardiendo para vetar propuestas de ley, pues también les anunciamos una iniciativa para que la Junta de Extremadura dote de presupuesto a los ayuntamientos para la financiación de estos trabajos técnicos o directamente los redacte, para que no tengan que ser los alcaldes y las alcaldesas los que hagan encaje de bolillos con sus presupuestos locales. Y, por supuesto, que los tenemos aquí arriba, haremos lo propio con otra iniciativa para los empleados públicos, como no puede ser de otra manera. Mire, ustedes no saben lo que tienen entre manos. Yo lo tuve claro después de escuchar al señor Sánchez Juliá el otro día diciendo que es que no hay vivienda si no hay suelo, que no hay vivienda si no hay suelo, en una región que tiene 130.000 viviendas vacías, como lo acaba de decir el señor Macías. Pero de verdad que es que estas viviendas se pueden rehabilitar y no hace falta más suelo. Pero es que yo poco más puedo añadir, salvo que no tienen ni idea de urbanismo, pero mucho menos de solucionar el problema de la vivienda. Mire, yo creo que ustedes se tienen que poner a estudiar, porque esto es un decreto con el que han decidido tirar la toalla y no ponen medios para que los municipios puedan renovar su normativa. Ustedes lo que están haciendo es volver a tiempos pretéritos en el que el urbanismo se abandonaba en manos de algunas empresas privadas para modificarlo por parte de algunos ayuntamientos. Esto va de modelo, señoría, y con esto acabo. El de la barra libre o el de la protección del derecho constitucional a la vivienda para la mayoría social de nuestra región. Sí, presidenta. Ustedes optan por la ley de la jungla y nosotros tenemos claro cuál es nuestro sitio. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Y, por último, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 10 minutos y, en su nombre, el señor Rodríguez Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Miren, podemos clasificar a los gobiernos, ya sean municipales, provinciales, autonómicos o nacionales, en 3 categorías. Aquellos a cuyos mandatarios solo les mueve un fin, que es el de permanecer, contra todo y contra todos, sin importar otra cosa a quien los tenta que seguir en el poder al precio que sea. Aunque eso suponga un descrédito absoluto, no solo de la figura de quien practica esa manera de gobernar, sino del país al que representas, con el riesgo añadido de dejar hecho un solar el partido que te sustenta. Permanecer, cueste lo que cueste, ese es el fin. Y no les pongo ningún ejemplo, señorías, porque seguro que todos estamos pensando en el mismo. Otra manera de entender el Gobierno es estar por estar, sin hacer ruido, sin limpiar, pero sin manchar, pura inercia y sin ninguna idea. Y la tercera manera de ejercer la responsabilidad de gobernar es para hacer cosas, para transformar, para mejorar la vida de los demás, para encontrar soluciones a problemas heredados o encontrados por el camino. Y este decreto ley que hoy nos presenta el Gobierno de la Junta de Extremadura de simplificación en materia de urbanismo para la agilización
de la aprobación del planeamiento y su ejecución para el impulso de la promoción de vivienda y otras medidas urgentes en materia de energía y función pública forma parte, sin duda, de esa manera de gobernar, la de hacer cosas, la de un Gobierno que ha venido a solucionar los problemas de los ciudadanos. Y por esa razón, señor consejero, permita que le exprese el agradecimiento y la felicitación del Grupo Parlamentario Popular por la presentación de este decreto ley que resuelve grandes incertidumbres y graves problemas y, sobre todo, aporta soluciones reales, tangibles y, algo muy importante, a corto plazo. La primera de ellas, la que afecta al 70% de los municipios de Extremadura y, por extensión, a todos sus alcaldes de todos los colores políticos, así como a los ciudadanos que residen en esos más de 260 localidades a las que este decreto le soluciona un gran inconveniente. Miren, la Lotus pretendió obligar a los municipios a adaptar sus planeamientos a la nueva ley, estableciendo en su disposición transitoria segunda un marco temporal que finaliza ahora, en junio del 2025, para modificar planeamientos anteriores a la anterior Ley del Suelo de Extremadura. Si hoy no saliera adelante la convalidación del decreto que estamos debatiendo, estaríamos condenando al 70% de los municipios de la región a una paralización urbanística. Si hoy no saliera adelante la convalidación del decreto que estamos aprobando, 266 localidades estarían condenadas a que sus municipios puedan crecer, ni se puedan desarrollar, y se verían abocados a que el urbanismo, que debe ser una actividad que facilite la vida al ciudadano, se convierta en un problema sin solución a medio o largo plazo y en un verdadero dolor de cabeza para nuestros alcaldes, les repito, de todo color político. Solo este motivo, señorías, sería suficiente para obtener de esta Asamblea de Extremadura un voto favorable a este decreto. Nuestros alcaldes seguramente nos lo agradecerán. Pero además de la anterior, elimina esa limitación temporal incorporada a la Lotus que se ha demostrado absolutamente inútil, evitando posibles parálisis futuras al desarrollo urbanístico de nuestros municipios. Señorías, paralizar el urbanismo, dificultar trámites o directamente impedirlos es también un motivo para no poner freno al éxodo rural. Acabar con la despoblación también nos obliga a poner el urbanismo al servicio de los ciudadanos en lugar de enfrente y, sobre todo, debe ser una herramienta ágil para incrementar la oferta de suelo para uso residencial y también para uso público. El texto que hoy debatimos no solo acaba con un problema como el anterior, sino que también incorpora medidas para suprimir trámites y acorta plazos en un asunto que, estarán de acuerdo conmigo, supone un verdadero calvario para los ayuntamientos, como son las modificaciones de las normas de planeamiento urbanístico. Y en este sentido, en aquellas modificaciones de planeamiento de competencia exclusivamente municipal, solo serán necesarios 2 plenos de aprobación en lugar de 3. Y también se hace algo muy importante, que es acortar los plazos de exposición. Pero no solamente eso, sino que a los grupos parlamentarios se les ha olvidado una tercera motivación, que es ni más ni menos que permitir que los ayuntamientos pequeños se vean ayudados por la Comisión de Coordinación Intersectorial para hacerse cargo del trámite de la obtención de los informes sectoriales. Todos los que conocen la Administración local saben de la dificultad para los pequeños ayuntamientos de la obtención de estos informes. Por tanto, también se colabora con los ayuntamientos en este sentido. Como habrán podido comprobar, es una norma que ayuda, que impulsa y colabora con los ayuntamientos, especialmente con los más pequeños, para facilitar los trámites en materia urbanística. Yo les pregunto, señorías, ¿quién se puede oponer a esta pretensión? Asimismo, este decreto ley, como su título indica, tiene como finalidad conseguir la agilización y la simplificación de determinados trámites, en este caso los municipales, y respetando, como no puede ser de otra manera, la autonomía municipal. Esos trámites tienen que permitir que los ciudadanos obtengamos de la Administración una respuesta rápida y, sobre todo, ágil en materia de la obtención de licencias urbanísticas. Y, en ese sentido, se autoriza la sustitución del trámite de la licencia de primera ocupación por una declaración responsable. Señorías, yo creo que ninguno de los grupos parlamentarios ha entendido el sentido del decreto ley que hoy estamos aprobando. Esa sustitución de la licencia de primera ocupación, tienen ustedes que saber que es
posterior a otra autorización previa, como es la licencia urbanística. Sin una licencia urbanística no se puede construir, y para poder obtener la licencia de primera ocupación se necesita esa primera autorización, que parece que ustedes no se han enterado de cómo funciona esto. Y es sorprendente, señor Rodríguez Enríquez, que usted, precisamente usted, se muestre en contra de esta declaración responsable. Porque es que no hay ningún técnico que certifique el final de la obra. Tiene que haber un informe de un técnico de final de la obra. Tampoco vale para usted ese certificado de final de obra. Y tampoco vale la obtención de la cédula de habitabilidad con todas las autorizaciones necesarias. Señorías, ustedes no han entendido este decreto ley, o lo que es peor, ustedes no han querido entender el contenido de este decreto ley. Señor Gordillo Moreno, yo entiendo que usted no lo comprenda, porque no es que no le hayan llamado, es que no ha querido ir a que la Junta de Extremadura le explique cuál es el contenido de este decreto. Usted, señor Gordillo Moreno, ustedes, señores de Vox, sí, han sido invitados a la consejería, igual que el Grupo Socialista, igual que el Grupo de Unidas por Extremadura, pero ustedes no han querido ir y de esa manera no se han enterado de las bondades de este decreto ley. Esa es la preocupación que tienen ustedes por los ayuntamientos, por los ciudadanos y, sobre todo, por la puesta a disposición de suelo para la construcción de vivienda. Y mire, también me sorprende mucho que el Grupo Socialista no esté a favor de que se regulen las entidades de certificaciones urbanísticas. Pero si esto viene de una ley que presentaron ustedes en la legislatura pasada y que además fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios que componíamos en aquel momento el Pleno de la Asamblea de Extremadura, incluidos ustedes, señores de Unidas por Extremadura, votaron a favor de lo que hoy se oponen. Sean un poco más consecuentes con las decisiones que adoptan y un poco menos sectarios a la hora de votar este decreto ley. Y mire, y hay una cosa que es muy importante, que esto no obliga, que este decreto permite, que este decreto autoriza, pero no obliga a los ayuntamientos, que ustedes en sus intervenciones parecía que estábamos obligando a los ayuntamientos a través de este decreto ley a que tomaran iniciativas en contra de su voluntad. Eso es ir en contra de la autonomía municipal y ni este grupo parlamentario ni este Gobierno jamás va a ir en contra de la autonomía municipal. Y miren, van a votar ustedes también en contra de aumentar los derechos de los empleados públicos. Yo quiero agradecer al colectivo de interinos que hoy nos acompañan, precisamente que estén aquí con nosotros. Este Gobierno ha sido sensible a sus demandas. Este Gobierno ha buscado un decreto ley que parecía o que debería ser un decreto ley que obtuviera la unanimidad de este Parlamento para poder atender sus demandas y sus reivindicaciones. Señorías, con este decreto se solucionan problemas urbanísticos de los ayuntamientos, se permite la simplificación administrativa, se acortan plazos y se ponen soluciones a la falta de suelo para la construcción de vivienda protegida. Y, sobre todo, tiene otra característica, como les decía, que permite pero que no obliga. Y, por tanto, no hay ningún motivo objetivo para que los grupos políticos no permitan la convalidación de este decreto. Suya será la responsabilidad si no lo hacen, porque este Gobierno y este grupo parlamentario han hecho todo lo que teníamos que hacer y todo lo que podíamos hacer. Nada más y muchas gracias. Gracias. Señor Rodríguez Campos. El quinto punto del orden del día está formado por dos mociones subsiguientes a interpelaciones. La primera de ellas es la número